Buenas tardes a todos. Hoy presentamos la primera sesión del año 2023 con la obra La vida es sueño, y la protagonista esta vez va a ser Elena Pimenta, que es directora de escena de la obra de teatro. Tengo aquí una pequeña biografía, porque tienes una biografía muy larga, muy ¿De extensa. que ya soy muy mayor? No tanto, no tanto. Eh, bueno, Ah, Elena Pimenta nació en Salamanca. Es directora de escena, dramaturga y directora teatral española. Durante los años 2011 a 2019 fue directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y en 1993 fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro. Y la persona que va a empezar a hablar con Elena es mi compañero de Toulouse, el bibliotecario Javier Campillo. Cuando quieras, Javier. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, sobre todo a Elena Pimenta por la generosidad de compartir una hora, hora y media de su tiempo. Esta es la cuarta cita que tenemos con gente importante o que nos parece importante del teatro español, ¿no? Empezamos el año pasado con Vanessa Monfort, seguimos con Andrés Lima. En noviembre, hace como medio año, tuvimos a Juan Mayorga y hoy te tenemos a ti, Elena. Lo que generalmente así concebimos estos encuentros teatrales en torno a una obra. Y la obra que decidimos compartir y a partir de la cual entablar este diálogo era nada más y nada menos que La vida sueño. La vida sueño que tú pusiste en escena al poco tiempo de ser nombrada directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es decir, empezaste fuerte, con un peso pesado, nada más y nada menos que La vida sueño, que el propio Mayorga la califica como uno de los textos más altos de la dramaturgia universal. Yo supongo que, bueno, esta obra he visto que hicisteis las primeras lecturas en abril del 2012 y corrígeme si me equivoco, se estrenó en Almagro, creo, en julio del 2012. de este mismo año, del Abrió el 2012. Festival de Almagro, sí. Eh, Ujú. Y entonces la adaptación la hizo Juan Mayorga, tú la pusiste en escena. Es un texto, como repito, un peso pesado de nuestra literatura. Es una obra que impone, debe imponer mucho a una directora, a unos actores. ¿Por qué empezaste? ¿Por qué La vida sueño? Pues seguramente por eso, porque había que abordar un reto fuerte, ya que el proyecto de dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico ya en sí era muy fuerte y muy intenso. Me pareció que había que iniciarlo precisamente con una de las grandes obras y sin ningún miedo, convencida de que el propio Calderón nos llevaría de la mano, ¿no? Y que sabríamos, hombre, mi experiencia con los clásicos ya era grande y sabía que cada obra te conduce hacia un sitio, y me pareció claro, y a todo el que estaba conmigo también, que había que ir a lo más alto, poner eh, a nuestro teatro en un desafío. Y así fue. Además, era la etapa anterior a la mía había habido un desarrollo muy fuerte del trabajo de actores y de la profundización de los textos. Entonces nos lo dejaron como fácil para que fuera una lucha de titanes entre nuestros propios actores también, ¿no? Y además tomaste una decisión muy importante, pues el hecho de que una mujer interpretara el papel de Segismundo, ¿no? Y ya Eso, de puestos, ya de puestos al reto, sí, sí, bueno, es sí. una broma. Sí, no, claro, claro. Yo por aquella época había coincidido con Blanca Portillo en el Festival de Mérida, ella dirigía el Festival de Mérida y yo presenté allí una Antígona, fui invitada por ella a dirigir una obra y tuvimos ocasión de conocernos bien, bueno, bastante, y hicimos una amistad importante. Y
y me pareció la persona más adecuada para llevar a cabo este reto de representar en aquel momento, en ese hoy, que era para nosotros el año 12, el 2012, el personaje de Segismundo. Y una inquietud que iba muy a favor era la necesidad de que una actriz representara el personaje de los personajes de la literatura dramática, ¿no? La historia de Segismundo parecía que teníamos las mujeres derecho a vivir su experiencia. Se sabe que a lo largo de los siglos el teatro ha dado como um, la clave de ser a los personajes que salen en las obras, ¿no? Y el hecho de que lo representara una mujer llevaba implícita la idea de que ella, como mujer, como actriz, expresaba que tenía derecho a tener la gran experiencia de ser universal que representa Segismundo. Es decir, que daba lo mismo que fuera una mujer que un hombre. Eh, Blanca es una actriz muy valiente y desde luego en ningún momento se echó atrás, tuvo pequeñas dudas como tuvimos todos a lo largo del proceso, pero fue algo extraordinario y conseguimos que, por un lado, que una actriz que ya no tenía 20 años representara uno de los más importantes personajes de la dramaturgia universal y a la vez que las mujeres se pudieran identificar con una gran experiencia universal de este ser humano que era Segismundo. Era divertido porque ella había hecho una serie famosa en España y bueno, teníamos miedo de cuando el espectador iba a desconectar de Blanca Portillo, actriz, e iba a entrar Segismundo. Y esto se producía al primer segundo donde ella salía a escena ya. Nadie se acordaba, existía el prejuicio de que iban a estar pensando siempre en ella como actriz y no se olvidaban y aparecía al principio, en la primera etapa, sobre todo una especie de muchacho de 18 años con un corazón de hombre y mujer a la vez. Y además en ese bloque, de ese monumento que es La vida sueño, ese bloque de granito, tú te planteaste, bueno, hacerlo asequible al público y Sí. darle adaptación a Juan Mayorga. Y entonces, y me acuerdo, y perdona, en noviembre, cuando hablamos con él, yo tenía aquí unas notas suyas, ¿no? Y él ya en ese momento ya nos comentó que para él la adaptación tenía una función hospitalaria, que no había que imponerse al texto, sino que había que acogerlo y transmitirlo. Y si nos puedes hablar un poco de la adaptación de Juan. Sí, efectivamente. Yo ya había trabajado con Juan en otra adaptación del Siglo de Oro en el año 2000, La Dama Boba, y era muy divertido las primeras palabras que él me decía, que era como el personaje de Pulp Fiction que trata de borrar los rastros del crimen, eso de entrar a tocar un texto tan grande, tan especial de un autor tan importante, a él a veces tenía que hacerlo con toda la humildad y él con mucha sorna decía que era un crimen, pero que tenía que ser borrado, ¿no? Bien, Juan es un hombre que ama profundamente a la palabra y conoce la poética de estos autores del Siglo de Oro de una forma especialísima, por lo cual hay desde luego en él una actitud de humildad especial, un gran respeto, pero a la vez la necesidad de movilizarlos desde la dramaturgia contemporánea, desde la acción del aquí y ahora, y desde luego aligerar aquel léxico que es más complejo y subrayar, porque era una de mis inquietudes también, todo lo que supone acción. Lo que significa acción, lo que significa vitalidad. Y bueno, era curioso porque cuando hablamos de La vida de sueño, que hablamos mucho, vimos un rasgo que no estaba tan definido literariamente, ¿no? Vimos que estaba el lenguaje culto y a la vez que era una poética culta y primitiva, que era salvaje. O sea, los sonidos en los que se mueve con las consonantes, con esa sintaxis tan compleja,
con las figuras retóricas, son eso del hipogrifo violento del comienzo, parece que está describiendo realmente paisajes y paisajes muy rudos. Y pensamos que los personajes tenían un componente de salvajismo, de lucha denodada por la supervivencia, que nos llamó la atención y él se esforzó por no ocultar este rasgo y sacarlo a la luz en las palabras de los personajes y ayudar a que fuera muy directo, ¿no? Trabajamos muy cerca y él escuchaba también este reto del habla salvaje que queríamos y tan actual, ¿no? Que queríamos. Es una maravilla tenerle al lado porque sus reflexiones pues son siempre muy hondas. Él hacía una descripción muy bonita que decía que esta función, que la vida es sueño, iba a permitir que los espectadores viajaran muy hondo hacia sí mismos para descubrir aspectos de ellos como seres humanos y también muy lejos hacia el mundo, ¿no? Bueno, estas cosas que enseña Juan y que afirma a mí, afortunadamente he estado mucho tiempo a su lado y todo mi equipo siempre se ha empapado de ese lenguaje y él, yo entiendo que también ha querido empaparse del nuestro. Sí, la verdad es que fue un placer, fue una persona muy disponible, muy entrañable, como, bueno, como lo estás haciendo tú, y fue un placer encontrarnos con él. Y al hilo de esta adaptación, Elena, mira, yo te quería leer 5 líneas que hizo otro adaptador de un texto clásico hace 60 años antes de la adaptación de Juan Mayorga, que fue Albert Camus. Albert Camus en el año 53 adaptó una obra de Calderón, La devoción de la cruz, la interpretó María Casares en el papel de Julia y la puso en escena, él la adaptó y la puso en escena él. Y en el libreto de esa obra, él explicaba que la suya no era una adaptación al uso, que buscaba, como tú dices, mi adaptación busca revivir un espectáculo, encontrar el movimiento de lo que primero fue una obra de teatro representada ante un público popular. Efectivamente, lo que tú dices, ¿no? De Ah, recuperar la acción. Y dice, y eso lo quiero recalcar y que tú me lo comentes, para esta adaptación, abro comillas, ha ayudado la audacia de pensamiento y expresión del mayor genio dramático que ha producido España. Es decir, habla de Calderón y resalta su audacia de pensamiento y de expresión. ¿Tú estarías de acuerdo con eso que uf, dice Camus? lo estoy escribiendo para que no se me olvide. Me parece, me emociona muchísimo y vamos, ojalá lo hubiéramos tenido cerquita en estos años tan que le tenemos, ¿no? Porque yo creo que es un autor que a mí me ha influido siempre mucho, que admiro mucho. Pero si yo llego a saber que él afirma y dice estas cosas, seguro que me hubiera sentido muy impulsada en el periodo del clásico. Me parece una mirada extraordinariamente generosa también por parte de un gran autor como es él, que es capaz, hace lo mismo que Juan, ¿no? Sabe reconocer la grandeza del otro y trata de acompañar a la obra y amarla y servirla desde ahí. Es una lección y estoy totalmente de acuerdo. Llega con el pensamiento Calderón a sitios insospechados y esa valentía, ese coraje lo traspasa a la palabra, ¿no? Y verdaderamente es un autor que todavía no hemos conseguido que nos enseñe todo lo que tiene, ¿no? Es- Y además es que, claro, todos, que más que menos, hemos leído, hemos tenido que estudiar, hemos recitado los monólogos de La vida sueño, pero efectivamente la vida sueño es como una cebolla, ¿no? Que le vas quitando capas y vas encontrando cosas y una lectura nueva. Para mí ha sido un placer preparar este diálogo Qué contigo maravilla. porque he descubierto pequeñas, bueno, muchísimas, y las que me quedan y que nos quedan, ¿no? Es un una gran obra y en la que tú, y ahora quería ir a la puesta en escena, tú has hecho de directora de orquesta, ¿no? Hay pocas directoras de orquesta, lamentablemente mujeres, y Mm. tampoco no hay muchísimas directoras de escena,
tú eres una de las grandes y allí vimos que coordinaste un gran equipo de un elenco que nos gustaría que nos lo comentaras brevemente, pero luego unos aspectos técnicos, por ejemplo, otro gran personaje o protagonista o intérprete es la música, ¿no? La Que la música. música tiene mucha importancia, y lo envuelve todo de una Sí. manera muy, muy sutil y que aligera, desde mi punto de vista, como espectador. Y luego tienes también bueno, los decorados, el vestuario, la iluminación tan importante. Nos gustaría que nos comentaras un poco ese trabajo de directora de orquesta que tuviste que hacer. Sí, sí. Bueno, yo concibo así el trabajo de dirección de escena, es una unión de distintas sensibilidades y lo que yo tengo que conseguir como directora es que todos los responsables de cada área y por supuesto el elenco estemos implicados en contar la historia que hemos elegido. Fue un momento apasionante, el comienzo del clásico con ideas nuevas, con ilusiones nuevas y todo el mundo se entregó. Afortunadamente ha ocurrido así durante años, ¿no? Durante los años siguientes. Ya digo, la obra es muy estimulante, provoca mucho y tuve a mi lado a Ignacio García, que fue el especialista en música. Él también es director de escena, cosa que facilita muchísimo en los diálogos. La decisión que tomamos fue en la misma línea del descubrimiento que habíamos hecho de esta mezcla de lo oculto y lo primitivo. La música contenía estos dos elementos también. Y recuerdo que una de las bases fue la folía, esta composición originaria de la península ibérica, que luego ha encontrado tantas transformaciones. El propio Vivaldi es maravilloso. Y la folía va desde lo más suave hasta el desgarro mayor con las cuerdas, ¿no? Todos los instrumentos se trabajaron desde el desgarro hasta la sutileza y estos dos caminos acompañaban a la obra y fueron construyendo la dramaturgia y después también fue un momento en el que queríamos que el espectador sintiera con mucho alivio pero también sintiera la grandeza del verso, por lo cual la música ayudaba, era como un medidor para los actores, era todo el rato el que ayudaba a estar en el ritmo exacto y daba toda la dinámica. O sea que todo estaba organizado para que el elenco y todo el equipo hablase con el mismo tono, con el mismo ritmo, los distintos ritmos. Esto fue uno de los objetivos fundamentales. Desde el punto de vista sonoro y emocional, todos teníamos que contar lo mismo. Desde el punto de vista visual, la escenografía también tenía que contribuir a esto. A ver, esta es la teoría en todos los espectáculos, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Y yo recuerdo que ese trabajo constante de la disciplina del verso, la belleza y cómo nos recordaba el texto constantemente, las sugerencias que hacía Calderón del espacio, las metáforas, las imágenes, todo eso nos ayudaba a construir y después con los espectadores a seguirlo construyendo, o sea que es un material de una inspiración extraordinaria, ya me pongo como camino, ¿no? Es un material que inspira muchísimo y ese todo contándolo es como una gran partitura musical también, ¿no? Eh, bueno, hay mucho trabajo, fueron 6, 7 meses de trabajo exhaustivo, aunque a mí me tocaba dirigir la Compañía Nacional y eso exige gestión, como bien sabéis, pues bueno, digamos que eso lo hacía en las horas extras, la gestión, lo demás, la otra dedicación. Entonces, el equipo fue extraordinario, nos entendimos muy bien y liderado en la escena por el ímpetu, la ilusión de Blanca, pero también por todos los demás actores, que ya digo, muchos de ellos de una tradición con el verso, eran muy conscientes y enamorados del patrimonio literario, queriendo
transmitir, queriendo defender ese patrimonio. Y así queríamos buscar la complicidad del público. Fue todo muy complejo, pero luego muy sencillo. O sea, el objetivo era que fuera sencillo para el espectador y que el espectador viviera esta experiencia de la lengua, esta experiencia extraordinaria de la lengua y el reconocimiento de lo que pasaba allí, como si fuera todo sencillo, pero con la grandeza que entendíamos que estaba. Y la música, ya te digo que fue excepcional, además la música en vivo la respiraban los músicos y acompañaba a los actores. Todo el mundo se sentía acompañado por las luces. Bueno, también sí que lo había oído de Camus, que a él le encantaba la experiencia de grupo que significaba el teatro, ¿no? Tanto con las personitas que estaban en un escenario, en un ensayo, como después con el público. Yo soy una fan de eso. Me fascina esa asamblea. Esa asamblea, porque volviendo a Camus, es verdad que él decía que la camaradería que había encontrado en el fútbol y en el teatro, y de hecho su primera compañía era el Teatro de l'Équipe, y quería Ah, volver, y perdona, quizás, no, no, porque él, muy jovencito, empieza en Argel, que yo lo digo porque estamos en Francia y que hay mucha gente, claro, Camus igual es un referente más cercano que el propio Calderón, pero claro. él ya representó a la Celestina, una versión de la Celestina, a Lope, y luego aparte de la adaptación de Calderón, hizo 4 años más tarde una adaptación del Caballero de Olmedo. Y te leo, porque quiero que me hables de tu visión, la vigencia y la modernidad de los clásicos españoles. Ujú. Dice, en el folletito del Caballero de Olmedo, dice, en nuestra Europa de cenizas, Lope de Vega y el teatro español pueden traer hoy su luz inagotable, su insólita juventud, para ayudarnos a encontrar en nuestros escenarios el espíritu de grandeza y finalmente servir al verdadero futuro de nuestro teatro. O sea, una persona que vuelve, que recoge, que toma y pone en escena el teatro español porque él ve el futuro del teatro europeo. Es decir, ¿tú cómo lo ves? ¿Vale la pena seguir poniendo en escena nuestros clásicos? Me encanta lo que señalas de Camus, me encanta. Y bueno, lo de la luz inagotable y la insólita juventud, ¿no? Es gigante. Vale muchísimo la pena. Ocurrió que, bueno, claro, en la dictadura en España, pues así, durante la dictadura la- el conservadurismo se apropió de los clásicos y entonces pusieron el acento en los aspectos más rígidos y más alejados de la sensibilidad, para mí, de la sensibilidad más básica, ¿no? El descubrimiento en España, hay un descubrimiento muy grande por parte de actores, por parte de directores. Uno de ellos, por ejemplo, Fernán Gómez, es un gran actor de teatro clásico, y Marsillac en el año 86 hace un gesto definitivo que es crear la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una institución que emula la Comédie Française o, en fin, otras instituciones europeas muy importantes. Y ahí él defiende desde una visión mucho, para nada conservadora, muy activa, muy teatral y muy moderna, la vigencia de los clásicos. Todos los directores que nos formamos con esa luz también y que hemos estudiado en otras escuelas en Europa también, pues hemos comprobado que es así. Y es una pena porque pilla un momento en el que quizá en el escenario la palabra empieza a ser algo más cansado para el espectador, o la extrañeza de la retórica, que nosotros decimos que lo que hay que utilizar es la elocuencia, puede provocar una distancia de los espectadores, pero desde luego en los 8 años que he estado yo, mi experiencia dice que era una auténtica fiesta. O sea, la extrañeza, la grandeza de la lengua lo convertía en otra cosa, y la teatralidad implícita y estas cosas tan bonitas que has dicho de la luz inagotable y la
a ese personaje que defiende seguir adelante. Ahora, recientemente estrené precisamente en el Teatro de la Abadía una función, el Coraje de Madre de Tabori, y el personaje vive la experiencia del Holocausto, la madre de Tabori, que es una experiencia real, autobiográfica. También elige el camino de la vida en medio del horror, ¿no? En fin, creo que con esa diferencia de siglos, Calderón está dando fuerte con su mensaje. Sí, porque además, bueno, yo he Ajá, consultado este magnífico cuaderno pedagógico, que bueno, sí, la verdad es que nos ha ido muy bien. Y claro, tú sí, hablas, a ti te llama, tú recalcas, de los múltiples temas que tiene la vida sueño, recalcas la capacidad del ser humano de reconstruirse, cómo Segismundo se rehace, ¿verdad? sí, Eh, sí. Claro, esto entronca directamente con lo religioso en cuanto, quiero decir, yo no lo soy, yo no soy practicante, ni mucho menos, ni tampoco creyente, y me parece increíble eh, que está conectado con esa parte un poco religiosa de la propia obra, ¿no? Que es sí, la necesidad de defender cómo el ser humano es capaz de reconstruirse. Es un mensaje tremendamente optimista y ahí, bueno, y doloroso porque el recorrido de los personajes no es fácil, porque incluso yo recuerdo que en la obra, al final, me acuerdo la indicación que se le dio a Blanca al salir de escena, ella sale de escena como un poco como si hubiera estado en la cueva y que todo hubieran sido sombras, ¿no? Lo de Platón. Y se le hizo la anotación de que al salir mirara todo lo que quedaba allí con gesto de cansancio. Es decir, de todas formas, no es un chollo, que reconstruirse y construir vida siempre es cansado. Vaya, esto lo hicimos como, y hacía un gesto como diciendo, uff, no sé si esto es como dice también que es muy bonito, dice, sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad, por serlo. Si no, por ganar amigos para cuando despertemos, ¿no? Me parece una visión que tiene mucho humor en el fondo, ¿no? Una visión muy optimista, ¿no? En Sí, esa resiliencia, con toda la capacidad del ser humano, el ser humano animal, la fiereza, ¿verdad? sí, Esas dicotomías de las que expone Calderón, ¿no? sí. El hombre es alma, pero es fiera también. Es fiera, claro. Es violento, pero al final es clemente al final, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Yo creo que todos, fíjate, también decía justo cuando se cortó, hablaba de que yo estoy dando clase de dirección durante el año en la abadía y me encuentro con directores jóvenes que están descubriendo la profundidad de estos textos y les apasiona esta capacidad de manejarse en ese objetivo tan optimista. Y llegábamos a la conclusión, fíjate, hemos hecho una comparativa entre La vida es sueño y Macbeth, como los dos polos opuestos de la luz y la oscuridad, porque eh, La vida es sueño va a la luz desde la oscuridad, pero Macbeth no, Macbeth cada vez va cayendo más. Y son las grandes preguntas sobre el mal, sobre el bien, es algo que nos va a inquietar siempre, porque no queremos ser unos pardillos, lo que queremos es ser mejores y entiendo yo que ser humanos capaces de ser compasivos y de hacer que la vida de todos vaya adelante, ¿no? Bueno, es una pregunta que es impresionante ver cómo se la hacía Calderón y el propio Lope con esa vitalidad tan extraordinaria con lo que lo cuentan. Y otro punto muy interesante que yo he entrecomillado son palabras tuyas, del personaje de Segismundo, tú dices, yo creo que el mayor anhelo del ser humano es ser social y Ujú, casi todas sus tragedias pasan por incorporar la soledad propia a la vida con otros, ¿no? ujú. Otro reto humano que se representa muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, luego vas descubriendo lo que te permite el teatro,
es que al trabajar con los actores y con todos los demás, con todos los creativos que te rodean, incluso con los técnicos, de pronto estás en el presente de unas frases que tienen una profundidad extraordinaria, y ese actor que ya ha ido encontrando, en este caso Blanca, que ha ido encontrando el alma de ese personaje, de repente te hace así, hace un gesto y te muestra una soledad infinita, y le ves como hay una escena preciosa cuando él habla con el padre, cuando el padre, que ni siquiera le ha dicho que su padre ha mandado a Clotaldo a que se lo diga, se encuentra por primera vez con él. Y el trabajo que se deduce del texto es que Segismundo lo que busca es un abrazo, y el padre siempre lo está rechazando y diciendo: tus brazos son asesinos y me dan miedo, ¿no? Esto lo dedujimos de ahí. Y claro, esa sensación de infinita soledad cuando ella está rabiosa hablando con el padre, pero pues como un adolescente echándole la bronca de la vida, ¿no? Que le ha negado la libertad. Estás viendo las dos cosas, el anhelo enorme de que el otro la quiera, y a la vez el dolor infinito de que no va a ocurrir nunca, ¿no? Que al final vamos a ver cómo perdona a su padre, o sea que esa capacidad, bueno, todo eso son descubrimientos que haces cuando mezclas la parte literaria con el trabajo en la escena, y van ocurriendo cosas, vas tirando de un hilo, y como seres humanos de hoy empezamos a notar los ecos de todo eso en lo que nos está pasando, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo con los clásicos es atrapar eso y hacerlo presente, o sea, que resuene en la experiencia humana de hoy, ¿no? Y es muy grande. Decía que me da mucha pena que a veces estos textos encuentren resistencia de determinada gente, porque nos perdemos la oportunidad de incorporar, yo siempre digo, como de despertar zonas de nuestro ser que en la vida diaria no están despiertas. Entonces esa experiencia poética es algo que nos da, y nos da para construir pensamiento y libertad, ¿no? Bueno, así lo veo. Y mira, cuando en este entreacto que hemos hecho también, porque todo es teatro y estamos aquí pues Claro. un poco interpretando también, hemos hablado de que, bueno, la interpretación, el Segismundo de Blanca Portillo, va a haber un antes y un después de esa representación. O sea, uno puede buscar los archivos videográficos, como los otros Segismundos, y ninguno es como el de Blanca. Eso va a ser, desde luego, va a haber un antes y un después, va a ser una referencia, pero luego hay hay una interpretación muy interesante que es la de Rosaura, ¿no? Ah, Esa también es un contrapunto y una intensidad emocional muy patente, yo creo. Me sí. gustaría que la comentaras también, el personaje de Rosaura. Claro, pues fíjate, yo creo que nosotros leyendo la obra ya había una corriente de crítica literaria que empezaba a descubrir al personaje a lo largo del 20 se ha empezado a descubrir el personaje femenino, ¿no? También de Rosaura. Curiosamente, al ponerla en contacto con una mujer que hace de hombre, también se va a multiplicar el sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay una actriz extraordinaria que es Marta Poveda, que agarra desde el principio aquella necesidad aquella complejidad de su carácter y de su experiencia vital. Y vemos rápidamente el paralelismo entre Basilio, Segismundo, Clotaldo, Rosaura. Y vemos que son como dos experiencias parecidas, dos padres que abandonan a sus hijos, que no saben seguirles. Es una obra que es tremenda para hablar de padres e hijos, ¿eh? Es un tema grandísimo en esta función. Son seres que se van a encontrar muy pronto en la obra, en sus soledades, en sus miedos, en sus fragilidades, ¿no? Rosaura, que dice varias veces que arrastra
tristezas heredadas de su madre, que no deja de ser algo muy femenino, por otro lado, su madre abandonada, que vive abandonada por el padre de la criatura, que vive con la hija y la trata de proteger. Ella quiere romper esta maldición y se disfraza de hombre para enfrentar pues esa parte oscura, esa dificultad, su gran conflicto, y se va a Polonia a buscar a Astolfo. Este gesto de ella, este gesto, creemos que está en el origen, en nuestro análisis, es el motor incluso de la salida de Segismundo de la prisión. Es decir, cuando él conoce, cuando se identifica con esa mujer que tiene la misma tristeza y dice, cuentan de un sabio que un día esa cosa tan bonita, tan pobre y mísero estaba, que se consolaba por las hierbas que cogía, se alimentaba. Bueno, este encuentro entre dos seres tan frágiles va a motivar la salida de Segismundo, en nuestra opinión, y va a hacer que definitivamente Rosaura no pare de luchar por sí misma, va a pedir la ayuda de todos, pero finalmente ella dice una cosa muy bonita a su padre, que no sabe que es su padre: ayúdame porque yo sé que todo es guerra, su vida es eso, ¿no? Bueno, nosotros como mujeres, las que trabajamos en la función, tuvimos, es curioso porque claro, años después ha explotado el movimiento feminista y en la cultura se está viendo mucho más, pero en aquel momento el poner a una mujer que haga de hombre y la otra mujer enfrente con ese coraje y esa fortaleza, ese desgarro, era una reivindicación artística por nuestra parte de esa pelea por encontrar su propia libertad, ¿no? Y es muy bonito, me acuerdo que en la escena final que te vas encontrando estos anacronismos, ¿no? Nosotros decíamos que Segismundo siempre estuvo enamorado de Rosaura y que en definitiva Rosaura también de él. Y cuando Segismundo hace justicia al final y distribuye un poco cómo va a funcionar todo, tiene que tener un gesto político y hace que Rosaura se case con Astolfo. Y cuando le dice esto en escena, recuerdo que Marta Poveda propuso una cosa maravillosa, que es, en vez de saltar de alegría, se cayó como si se desmayara al suelo, diciendo, ¡qué horror! No pienso soportar a este alucinado que he tenido de amor del que estaba enamorada. O sea, era una ruptura como mujer. Y yo cada vez que veía eso se me saltaban las lágrimas, la verdad, pero es ese momento en el que ella, ves lo importante que es cómo ese texto fue traído al presente y todo el mundo veía el gesto de ella cayendo, ¡pah!, diciendo, no puede ser, ¿me dejas a mi maltratador aquí ahora conmigo? No. Y es una cosa muy interesante que te he oído comentar en cuanto a tu mirada femenina como directora de escena. Y me ha parecido escuchar en otra entrevista que tú te retrotraías a la Dama Boba, es decir, cómo allí tú viste esa interpretación, esa mirada femenina, mirada del autor o del director de escena, pero al fin y al cabo mirada femenina. Me gustaría mucho que lo comentaras Sí, fíjate, este punto. es curioso porque te digo que estaba Juan conmigo también allí en aquel momento, en el año 2000, 2001, no me acuerdo ahora exactamente. Claro, la pregunta, todo el mundo en la tradición del teatro preguntaba, bueno, la Finea, la Dama Boba de Lope de Vega, ¿es boba o se lo hace? Claro, me parecía una cosa tan simplificada, decía, pero vamos a ver. Claro, y hay un texto de la Dama Boba precioso que dice Finea en un momento para aclarar a Laurencio cómo son sus sentimientos, dice, que sepas que las mujeres antes de nacer fingimos. Dice, porque estamos en el vientre de nuestra madre, no me acuerdo ahora, no puedo recitar los versos, y dice, y hacemos creer a nuestros padres que somos hijos varones, porque es lo que ellos esperan que ocurra. Y cuando nacemos se prepara un número, dice, sí que está claro que nosotros antes de nacer ya fingimos. Bueno, esta idea de fingimiento a mí me parece súper profunda. Es decir, como mujer uno siente que a lo largo para hacerse un hueco
por lo menos yo nací en el 55, pues bueno, ha habido demasiadas veces en las que has tenido, no es fingir, es asumir, es que fingir es muy superficial, asumir un papel de negarte a ti misma muchas experiencias y muchas certezas. Es como que te vas protegiendo así, ¿no? Y Finea, es que ¿cómo puede Lope hacerlo tan claro? Un personaje que no sabe leer y que cuando empieza a leer se hace fuerte, cuando aprende, ¿no? Entonces, bueno, esta pelea de que lo de alrededor es muy agresivo con el mundo de la sensibilidad y que la mujer a lo largo de los años trata de solventar ese camino en el que se ve agredida y, para que no le hagan daño, ¿no? Pero eso no es un fingimiento, eso es otra cosa, es una desgracia. Es una desgracia. Es una manera de reconstruirse, ¿no? De luchar por la Exacto, vida, de ser resiliente, ¿no? Con tu exacto, medio, ¿no? exacto, Y exacto. eso es curioso, esa lectura me parece muy lúcida, muy lúcida. Y bueno, repetimos que si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenéis el chat, incluso os podemos dar ah, la palabra si queréis. Y pasando ahora un poco, te quería comentar algo que también comentamos a Andrés Lima y a Juan Mayorga, es un poco sobre la función del teatro hoy, ¿no? Eh, yo también recojo tus palabras y dices, cada oficio tiene su responsabilidad y el nuestro es un oficio viejísimo, depositario de la palabra, del pensamiento, del alma de épocas diferentes. O sea, esa responsabilidad del teatro como gente de teatro, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Es influyente, es necesaria cada vez más en este mundo tan diverso, con tanta oferta cultural, creativa? Claro, igual puede ocurrir que nos quedemos en un reducto. Ha habido épocas mejores para el teatro, épocas peores. El teatro siempre ha resistido, que es verdaderamente impresionante que sea así. Y de hecho, bueno, recuerdo después del COVID, pero ya en los últimos 15 años, por lo menos en España, ha sido un espacio artístico al que la gente se ha visto abocada de forma natural, seguramente por la experiencia en vivo y en directo. Y después, yo creo que porque es el espacio de la poética y de la síntesis. Es decir, no es ilustrativo, no ilustra la realidad, no la fotografía. eh, y alguien que de fotografía me puede decir que la fotografía dice mucho más que la propia realidad, pero digamos que lo que, lo que hace es leer más a fondo y sintetizar la vida con el juego del espacio-tiempo y desde luego eh, late el corazón en el escenario y late con el espectador, que esto es una experiencia única. Creo que afortunadamente esa necesidad del directo se ha recuperado y creo que también la síntesis que supone el teatro de texto, por ejemplo, y la poética en un escenario es algo que produce mucha admiración y es una necesidad por parte de los espectadores. En cualquier caso, por supuesto, el teatro más físico tiene otros códigos y también provoca unas necesidades. Yo mientras haga teatro creo que sé que tengo una responsabilidad. Es decir, en el momento que yo puedo, que el trabajo que hago se comunica con seres humanos, tengo la responsabilidad de buscar lo más auténtico posible, lo que a mí me parezca que es verdad, responder a preguntas de forma, bueno, de forma humilde, pero con intensidad. Y eso creo que yo si no, no lo haría. Quiero decir que yo por ganar dinero no lo voy a hacer, porque por salir en el periódico tampoco porque además ni te merece la pena. Quiero decir que esos placeres para mí, no sé, se van a deshacer rápido. El hallazgo para mí con el teatro es la suerte, la oportunidad
de estar trabajando meses en función de unos espectadores, sean muchos o pocos, que van a compartir esa experiencia con nosotros y eso para mí es un regalo de la vida extraordinario. Eso es lo que más me importa y desde ahí creo que mientras haya esa vocación en mucha gente, que la hay, no solo en los que lo hacemos, sino en los que lo ven, pues ahí seguirá, pero claro, siempre que se comprometa uno, yo estoy de acuerdo con que a veces hay que divertirse nada más, pero bueno, en el teatro, en fin, tener a alguien escuchándote, pues tienes que transmitir conflictos, preguntas, pensamiento, humanidad, ternura. También te digo que yo soy militante de la parte más tierna, ¿eh? Quiero decir que a mí yo a mí me gusta tratar a los espectadores como seres muy sabios que van a saber recibir todo aquello y creo que como hay tanta violencia ya en todas partes, me gusta trasladar siempre un mensaje de ternura en el tratamiento a los personajes, en el humor, en detalles estéticos, siempre hay algo que es, pues eso, como Segismundo, vamos, que esto sigue. Eso, mira, yo ahora te quería comentar aquí que estamos en Petit Comité una anécdota que tuvimos con Juan Mayorga, porque él, claro, él dice, el teatro es el arte de la crítica y la utopía, ¿no? Y le dijimos, pero ¿cómo se puede seguir haciendo teatro crítico cuando hacía una semana había recibido el premio Príncipe de Asturias y reyes, monarcas, ministros, toda la inteligencia nacional te ha estado aplaudiendo por un... ¿Se puede seguir haciendo teatro crítico? Y él decía que sí, que se podía... desde el teatro había que llevar una mirada crítica a la sociedad. El teatro tenía que ser espejo y tener una mirada crítica. Yo no sé si, bueno, yo supongo que sí, que tú estás de acuerdo con él. Y a la vez te quería hacer una segunda pregunta. Nosotros como espectadores y como amantes de teatro le debemos muchos a esos profesores de literatura que nos Ah, llevaron en el instituto a ver obras de teatro, cuando a veces nuestros padres no tenían ni posibilidades, ni tiempo, ni se les ocurría, ¿no? Tú que has sido docente, en la primera etapa de tu vida, ¿cuán importantes son esos profesores, ese inculcar la costumbre, el hábito del teatro en nuestros adolescentes? bueno, vamos, es una importancia absoluta. Antes que no teníamos tantas facilidades y ahora que hay alguna facilidad más para ir al teatro. Yo fui profe de francés y de inglés en un instituto en el País Vasco y yo fui de las que llevó a los chavales a ver teatro. Eh, Como era una fiesta, con la disculpa, además fuimos a ver Los Justos, precisamente, de que a Mm. mí me acuerdo. Y recuerdo claro, yo como era profe de francés aprovechaba para contarles cosas de la literatura y de la cultura francesa. Y bueno, esa preparación era un rito extraordinario y el momento era precioso y el después, como recordarás tú también, pues era algo excepcional. De ahí empecé a trabajar en teatro con los chicos y creo que me ha quedado grabada esa necesidad de comunicarme con los personitas quizá más frágiles, digo, porque los adolescentes, por la etapa que viven, desde los 14 o desde los 13 a los 18, hay un periodo dificilísimo y yo creo que hay que acompañarles y hay que ponerse en su lugar, en sus zapatos y tratar por supuesto, de ofrecerles alternativas de conocimiento, de belleza, de búsqueda, de creación y de autoconocimiento. Y eso a mí yo creo que en mi teatro hay mucho de eso. Por eso antes hablaba también de la ternura. Yo necesito, hay una parte didáctica en mí que se hace cada vez seguramente más sutil. A través de las metáforas, de las figuras en el escenario diferentes, pero hay un intento de conectar con la gente más frágil
en la sociedad, ¿no? Siempre. Y a veces somos adolescentes eternamente, pero seguramente el teatro o el cine o manifestaciones artísticas sean algo que les ayude tanto a creer en sí mismos y a tener ilusiones, aficiones. Yo todos los que he visto que han conocido algo han sido disfrutores. Yo me he encontrado estando en el clásico, han ido alumnos dirigiendo el clásico, gente a la que yo di clase en el año 77 y han aparecido allí con su barba, con sus hijos. Elena, toda la vida estaremos viendo teatro. Y digo, madre mía, es emocionante, ¿eh? Además estoy segura de que es útil, estoy segura. Sí, porque el teatro, la emoción del teatro es única. Es única. Es única, o sea, lo comentamos ahora también con los intervinientes, Sí. bueno, los participantes, asistentes, y es irreemplazable Sí. la experiencia del teatro. Mira, te voy a leer tus palabras. Ay, madre. Sí, no, y tú dices, los jóvenes, por fortuna, todavía tienen esa intuición sobre lo social, sobre la empatía, sobre la compasión y la rebeldía que a veces las generaciones más adultas vamos olvidando. Y eso lo dices aquí, en este libro sobre la vida sueño. O sea, es una lectura muy optimista y muy bella, ¿no? De la juventud, ¿no? Vamos, no lo recordaba, no lo recordaba, pero sí, totalmente. Confío muchísimo y estoy segura de que tenemos que estar al lado, ¿verdad? Es fundamental. Ya te digo que yo como profe, que tenía mucha vocación también, luego la he sustituido por la del teatro, pero siempre quise, a través del aprendizaje con el teatro, trasladar la emoción de conocer algo, de descubrir, y de ese encuentro de seres humanos, que es un reto, ¿no? Y estoy segura de que va a estar siempre en mi manera de entender la escena, siempre, siempre va a haber esa búsqueda de la luz, ¿no? De esa mirada rebelde, inocente que hay también delante, ¿no? Pues no sé si Silvia hay alguna pregunta, alguien se anima. Veo que aquí nos dicen viva el teatro. Nosotros, bueno, pedimos disculpas por el fallo técnico. Podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero no te queremos robar más tiempo. A mí me gustaría hacer una pregunta, Javier. Sí, sí. Elena, yo soy la bibliotecaria de París. Muchas gracias por Hola. participar y disculpa los problemas técnicos. No, por favor. Mira, yo soy fan del Festival de Almagro. Solo he estado en 3 ocasiones, pero engancha, y sé que el año pasado tú recibiste un premio. Sí. Y quería preguntarte qué significa el Festival de Almagro un poco en el panorama general y un poco cómo se vive desde dentro, y no sé, qué podrías comentarnos sobre él, ¿no? Claro, hablé antes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico como una de los grandísimos aciertos de la cultura, de la política cultural de nuestro país, y es una institución que es importantísima. Claro, al lado está el Festival de Almagro. El Festival de Almagro nació muy cercano a la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, es más, existía antes el festival que la compañía, y ha sido la segunda sede, la sede de verano de la compañía, pero ese lugar que se abría al resto de España, el que se abría al mundo. Es un festival absolutamente imprescindible para nuestro teatro clásico, y además es sorprendente cómo asiste cada verano, cada mes de julio, gente de todas partes. Hacen el circuito, a veces hacen Mérida también, pero nunca perdonan Almagro, y allí pues vuelve, pero al aire libre se multiplica esta idea de lo popular del teatro del siglo de oro. Y luego hay debates bueno, salvando todas las distancias con Aviñón, pero es un lugar que emula esos espacios tan extraordinarios. Y yo creo que pocos lugares viven el teatro de esa forma tan intensa. Recuerdo haber visto precisamente una de las obras, he estado muchos años trabajando allí, nosotros
solíamos estrenar, cuando yo he dirigido el clásico, estrenábamos ahí nuestra obra, La vida de sueños se estrena allí, y era siempre apasionante ver cómo iba recibiendo a la gente diferente, ¿no? Te pasas las noches allí montando, en fin, siempre es una atmósfera muy mágica. Pero yo vi una vez allí El Caballero de Olmedo, dirigido por Lluís Pascual, a quien yo invité en mi época, y recuerdo qué barbaridad. Aquellos textos que hablaban de la tierra, que hablaban de la luna, allá estaba la luna en vivo, allá estaban aquellos textos resonando del Caballero de Olmedo, y el público es como que se había transportado, ¿no? Porque fui a verlo varias veces y sentía lo mismo, como aquellas palabras que sugerían espacios fantásticos allí olían, sonaban y resonaban para todos, ¿no? Con el alcalde de Zalamea me pasó algo semejante. Es decir, es un espacio, es un lugar donde el siglo de oro está vivo y el público participa cada año buscando descubrir nuevas luces sobre los textos clásicos, ¿no? Y luego es fantástico escuchar a compañías mexicanas o argentinas Oh, recitando los versos de nuestros autores, ¿no? Eso es mira, maravilloso también. sí, yo recuerdo haber empezado cuando estaba en el clásico, inicié el proyecto América, y el empeño era escuchar el castellano con otros sonidos y otros acentos y ver cómo lo abordaban. Entonces me acuerdo que hicimos una coproducción con Argentina, porque ellos viven con mucho placer. Cuando presentamos La vida de sueño en Buenos Aires, el público enloquecía. Viven con mucho placer nuestros sonidos, ¿no? Eh, Cuando vinieron aquí estaban haciendo Los Áspides de Cleopatra y eran actores argentinos que estudiaron el verso. Y bueno, ha quedado allí algo que después ese proyecto lo siguió el Festival de Almagro con muchísimo éxito, con México. Y bueno, la verdad es que claro, la lengua de pronto se multiplica y se engrandece. ¿Y cómo? Si nosotros ya somos apasionados, muchos de ellos son infinitamente más apasionados. Pero ¿cómo leen, cómo adecúan la experiencia a lo suyo? Fíjate, recuerdo alcalde de Zalamea en Bogotá. Estaba Carmelo Gómez, recuerdo, era una cosa maravillosa. Y fueron gente muy jovencita el primer día, a la primera actuación. Y bueno, pues nuestros actores estaban nerviosos, especialmente inquietos, cómo se iba a recibir en Bogotá. Aparte de que el clima, todo eso, la altura te da una extrañeza en tu cuerpo. Y recuerdo que estuvieron muy, muy perfectos los actores, pero les costaba a veces conectar con el público. Y el momento en el que eran muy jóvenes, ya digo, los espectadores, y cuando el padre va y abraza a la hija a la que han violado, que parece que la va a matar, y Carmelo hace un gesto de violencia y la abraza, se oye entre los espectadores, ¡ay! Bueno, para mí eso fue una lección extraordinaria. Para ellos, con los malos tratos a las madres, el pegar, era otra cosa completamente distinta de lo que era para nosotros, era su día a día. Entonces recuerdo haber hablado con los actores, chicos, nosotros no tenemos que hacer la obra perfecta, tenemos que hacer la obra con nuestros espectadores, y estos espectadores necesitan recibir, dejadles que reciban, no os pongáis por encima, ¿no? Y pues, estas cosas nos pasan a todos, lo sabíamos hacer muy bien, pero y la lengua, la cultura diferente, perdonad que me he extendido, pero era muy apasionante, me recordó lo que pasó en Bogotá, sí. Y yo quería aprovechar que te tenemos pues, para saber si Coraje de Madre todavía la podemos ver este año, si va a estar Sí, en gira. va a estar en eh, gira desde enero, ujú. estará de gira desde enero sí, por toda España, estará en Este Málaga, año Salamanca, el año 23 en el 24. el 24. Sí, ya es 24 de enero. O sea, ahora Mm, se ha parado porque había compromisos, y ujú. en el año 24, de enero a junio, estará de gira por toda España. Ya Por os toda España. mandaré, sí, os Ujú. envío información porque verdaderamente merece la pena, yo creo, Mm. ¿eh? Eso también Sí, ha sí, sido... por lo que hemos leído, me parece
no hay que perderse esa obra. Qué bien, Javier, Sí, me sí, alegra sí. mucho. Pues os informaré, claro, será un placer. Nosotros que somos de provincias, Ah, que siempre nos va bien, tanto en Francia como en España somos de provincias. sí. Entonces, pero ya iremos a verla Pues yo os allá donde contaré vayáis. y será maravilloso recibiros allí. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si hay más, ya me da apuro retenerte más tiempo. Ha sido un placer hablar de teatro contigo. Am, te Estaba leyendo mandaremos, aquí un... ah, te mandaremos el folleto de Camus, no sé si lo tienes de Me su parece, por favor, representación mandádmelo, por de Lope favor. de Vega, de estas cosas del internet que lo encuentras Es fantástico. y que es fantástico. Y nada más, yo te dejo a Ana o Silvia cerrar, que son las bibliotecarias organizadoras. Y muchísimas gracias, un gran abrazo y Muchas muchas gracias gracias, por tu Javier. trabajo, Muchas Elena. gracias. Silvia no se ha podido volver a conectar. No sé si María Jesús quería decir algo antes de despedirnos. María Jesús. Yo solamente, ¿me oís ahora? Yo Sí, solamente sí. despedirme porque antes justo hablé cuando Elena no estaba y era para decirle que yo cuando vi esta versión me pareció magistral y como ya no lo he escuchado, pues lo quiero decir ahora. Y le he dicho también que la interpretación de Blanca me parece, como dice Javier, un antes y un después, algo que me conmovió y que son de esos momentos inolvidables. Y también le quiero decir a Elena que la conocí en Toulouse, ahora hay unos compañeros ahí, con la voz de los clásicos, Sí, entonces era el director allí y estuvo fantástico. Así que por todo eso y por la charla de esta tarde, muchas gracias y nada más. Y muchas gracias y que es un gusto y también para mis compañeros que me encanta verles aquí en Petit Comité, pero que ha sido muy placentera la conversación. muchas Gracias a gracias. todos. Recuerdo con muchísima emoción lo de Toulouse, lo hemos hablado con Javier ayer. Sí, para mí fue también una maravilla. Yo soy un amante del teatro y aquello fue extraordinario. Y a ver si te animas y lo repites de otra manera, porque ahora estoy en Burdeos, también muy cerquita. No me digas. Hay que hacer así. Ahora, pero he estado en Casablanca, entre tanto, ha pasado mucho tiempo. Eso. ¡Ay, qué Quiero, vueltas! quiero decir pero por ejemplo, en Casablanca me resultaba muy difícil llevar teatro clásico, pero aquí, al lado en Burdeos, podemos intentar hacer algo. Esta sala Pues es chiquitita, pero me encanta el teatro y hay que hacer algo. Pues cuenta conmigo, yo suelo ir a Burdeos porque soy muy amiga también de la directora Catherine Marnas, que dirige el Teatro Nacional, y he trabajado con los alumnos de la escuela de allí, tengo una relación estupenda con Burdeos. Así que bueno, os felicito porque esa capacidad de adaptarse a cada lugar que tenéis y de seguir inventando cosas me parece apasionante. Bueno, Muchísimas gracias. gracias Muchas a ti gracias. y a todos los que lo han organizado. Yo es la primera vez además que participo, porque siempre estamos tan ocupados que nos empujan a alguien, en este caso os lo agradezco a Rocío, que es mi bibliotecaria a distancia, que me lo ha recordado hoy, pero yo lo tenía apuntado, porque a veces uno está en tantas cosas que luego se pierde lo más divertido que es esto. Un placer, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias, Muchas un abrazo muy gracias, fuerte. Muchas gracias. gracias a Gracias, todos. Javier, también. Un abrazo a Disculpen todos. el problema Gracias. técnico. Chao. Eso, Adiós, Elena. gracias a Adiós. todos. Placer. Que Adiós. vaya todo bien. Gracias. Adiós.